Hola mis amigos y amigas, me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña la tarde de hoy, viernes 16 de octubre del 2020. Gracias a Dios que ya es viernes. Han transcurrido 290 días, le restan 76, finalizamos la semana laboral número 42. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Margarita, Gerardo y Eduvigis. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, Margarita, Gerardo o Eduvigis, muchas pero muchas felicidades. Si usted nació un 16 de octubre, hoy está también de manteles largos festejando un año más de vida. Felicidades. También para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte abrazo. Sean felices, por favor. Yo les invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Esta tarde saludo a todos mis amigos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Saludo a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Desde aquí, desde León, les envío un cordial saludo. Y esta tarde saludo a mis amigos por allá en la zona conurbada de Tamaulipas, en Tampico, en Madero, en Altamira. A ustedes los saludo esta tarde. Vamos al pronóstico del tiempo para Matamoros. El día de hoy, en Matamoros, la temperatura máxima estará en los 28 grados centígrados, la mínima en los 18 grados centígrados. La sensación térmica en los 24 grados centígrados. Hay 65% de posibilidades de lluvia para Matamoros. La temperatura en estos momentos en los 32 grados centígrados. Están soplando vientos del este 3 kilómetros por hora. La humedad relativa 93%. La presión atmosférica está en 1017 milibares. En Matamoros, el sol salió a las 7 de la mañana con 29 minutos y se oculta a las 7 de la noche. Estas son las condiciones meteorológicas para Matamoros. Ahora les informo sobre las condiciones del tiempo aquí en León. La temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 10 grados centígrados. La sensación térmica en los 13 grados centígrados. Son pocas las probabilidades de lluvia aquí en León. La temperatura en estos momentos 28 grados. Soplan vientos del noreste 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 59%. La presión atmosférica está en 1012 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 42 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 20 minutos. Son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Vamos a las noticias. Esto es lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional en sus páginas de hoy, viernes 16. En portadas, detienen en Estados Unidos al secretario de la Defensa de Peña Nieto. Además, cae en Estados Unidos por narco ex titular de Sedena y la DEA captura a Salvador Cienfuegos. El ex secretario de Defensa de México, general Salvador Santiago Cienfuegos Cepeda, fue detenido la tarde de ayer jueves. A su arribo al aeropuerto de Los Ángeles, consigna la mayoría de la prensa mexicana en el principal tema de portada. El Universal publica: detienen en Estados Unidos a secretario de la Defensa de Peña Nieto. De acuerdo a fuentes oficiales citadas por El Universal, la detención del general Cienfuegos fue por pedimento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés. La portavoz de la DEA en Los Ángeles confirmó que la detención se produjo por órdenes de la agencia antidrogas. ¿Qué más publica El Universal? El COVID salva
el negocio. Banda lleva 8 robos de medicamentos y equipos, publica El Universal. Frena, agrede a reportera, dice también El Universal. Por su parte, Reforma publica en sus páginas hoy viernes, cae en Estados Unidos por narco ex titular de la Sedena. De nuevo en Estados Unidos, ahora fue detenido el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es el más alto funcionario de gobierno mexicano, alguno capturado en el extranjero, señala Reforma. Jefe del ejército en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos fue apresado por petición de la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico. También publica Reforma en sus páginas de hoy, comandante de la guerra de Peña. Falsifican y venden vacunas ilegales. Espera Fondo Monetario Internacional en México la peor recuperación. Ejecutan marinos a 4 en Puebla, dice Reforma en su edición de hoy viernes. Mientras tanto, Excelsior publica, la DEA captura a Salvador Cienfuegos. El general fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, donde hoy o mañana podría asistir a una audiencia para que le notifiquen los cargos, refiere Excelsior. La siguiente semana podría ser llevado a Nueva York, donde está la Corte Federal que llevará su caso. Es la misma que juzgó a El Chapo Guzmán y está a cargo de los procesos contra Genaro García Luna y el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia. También publica Excelsior, banca renegociará deudas por créditos. Revelan el modus operandi de Naasón. Ahora roban el camión con equipo médico. Galardonan investigación sobre las CLAP, dice Excelsior. Por su parte, Milenio, el general Cienfuegos preso en Estados Unidos por narco. El general, quien ostenta el rango de 4 estrellas, el máximo posible en las Fuerzas Armadas mexicanas, viajó la tarde de ayer con su familia y al arribar a territorio estadounidense fue detenido por personal de seguridad de Estados Unidos, refiere Milenio. Sus parientes fueron liberados más tarde. ¿Y qué más publica Milenio? Sánchez Cordero responde que está al servicio de la patria, no de un patriarca, dice Milenio en sus páginas de hoy. Mientras tanto, La Jornada publica, arrestan en Estados Unidos a Cienfuegos, lo ligan a García Luna. Sin ninguna notificación a México, refiere La Jornada, envuelto en una investigación que parte de la causa en contra de Genaro García Luna, pero que podría haberse iniciado hace ya 10 años. El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido ayer en el aeropuerto en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia rebasan su presupuesto. Cofepris alerta sobre vacuna falsa contra la influenza. AMLO, estuve al margen del registro o no de nuevos partidos, dice el día de hoy La Jornada en su edición de este día. Por su parte, El Economista publica, en Estados Unidos detienen a secretario de la Defensa con Peña Nieto. Se ubicó en el lugar 31 de 36. Reporta Tax Foundation, México pierde 2 escalones en el índice de competitividad fiscal internacional. Pfizer busca
uso de emergencia de vacuna contra COVID-19 a fines del mes de noviembre. Estas y otras noticias podrá usted leer más ampliamente en los principales diarios que circulan a nivel nacional. Adquiéralos en su puesto de revistas y periódicos favorito a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Repunta ocupación y conectividad aérea allá en Cancún. Entre las aerolíneas que viajan a Cancún está American Airlines, Sun Country, Frontier, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines, JetBlue, WestJet, así como la canadiense de bajo costo, Swoop. En Cancún, la Secretaría de Turismo de Cancún en Quintana Roo informó que Cancún supera ya 40% de ocupación hotelera, mientras que otros destinos como la Riviera Maya se mantienen en 35% al 13 de octubre de este año, con un total de 57,890 turistas actualmente hospedados en todo el estado. Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, dijo que hay confianza en que conforme se incrementen los vuelos hacia Cancún, haya un repunte en la ocupación hotelera de la zona norte del estado, que concentra más de 90,000 de los 107,000 cuartos hoteleros que existen en todo el estado. El dirigente hotelero informó que las reservaciones permiten desde ahora anticipar que al cierre del año Cancún alcanzará una ocupación cercana al 60%, pues es el límite permitido por el color amarillo del semáforo epidemiológico estatal. Por su parte, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, informó previamente que durante el proceso de reactivación turística del estado, el Aeropuerto Internacional de Cancún ha logrado obtener 12 rutas nuevas, 3 incrementos en el número de frecuencia y 23 rutas que han reiniciado sus vuelos hacia el Caribe mexicano. Entre las aerolíneas que viajan a Cancún está American Airlines, Sun Country, Frontier, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines, JetBlue, WestJet, así como la canadiense de bajo costo Swoop. Flota Ocampo aseguró que hasta finales de agosto la terminal aérea de Cancún ya había recuperado 40% de la conectividad que tenía previo a la pandemia, lo cual colocaba a esta terminal como la de mayor tráfico aéreo internacional de todo el país, por encima del aeropuerto de la Ciudad de México. La tercera encuesta de Morena arranca este viernes. Estos son los detalles. El ejercicio que busca un desempate entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo se realizará hoy viernes y el 22 de octubre. Los resultados por la dirigencia del partido se darán a conocer el día 24. El proceso para renovar a la dirigencia de Morena ha causado polémica desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se definiera mediante una encuesta abierta de un paso más y se acerca a su conclusión. Durante esta semana, el Instituto Nacional Electoral afinó los detalles para llevar a cabo la tercera mediación, lo que da el desempate entre los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, aspirantes a encabezar el partido Morena. Estos son los detalles de la última fase del proceso que desarrolla en medio de acusaciones y denuncias. El Consejo General del INE acordó que la tercera encuesta sea levantada del 16 al 22 de octubre vía telefónica. El INE recordó que en la encuesta de preferencia no se cuentan votos, sino el apoyo medido
en porcentajes hacia los aspirantes, en este caso Delgado o Muñoz Ledo. Los resultados finales de la tercera encuesta serán presentados a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y esta a su vez los hará de conocimiento público el sábado 24 de octubre. ¿Quiénes realizarán la encuesta? Mediante un sorteo en el que participaron 5 empresas, se determinó que las encargadas de levantar esta encuesta sean Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia 2.0. Además, se mantiene la participación de un grupo de expertos integrado por Patricia Romero y Carlos Rodríguez, investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, dicen las noticias de esta tarde. Somos los primeros en entender que se reduzcan los fondos y los apoyos, dicen. Somos los primeros en entender que se reduzcan los apoyos. Somos los primeros que entendemos que se reduzca los apoyos al cine este año. Somos los primeros que nos interesa que la salud sea la prioridad porque sin salud no hay nada. Somos los primeros que entendemos que se reduzcan los apoyos al cine este año. Somos los primeros que nos interesa que la salud sea la prioridad porque sin salud no hay nada más bajo, es lógica. La comunidad cinematográfica también entiende que este año esa es la prioridad. Ya veremos cómo vienen las discusiones para el próximo. Fueron palabras de Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, durante la presentación ayer jueves de la programación de la 18ª edición del encuentro que se llevará a cabo de manera híbrida del 28 de octubre al 1 de noviembre, con la proyección inaugural de la versión restaurada de Amores Perros, en ocasión de su vigésimo aniversario, con la presencia física del director mexicano Alejandro González Iñárritu en la capital michoacana, donde además, como es una tradición, develará una butaca con su nombre y recibirá el premio a la excelencia. Además, ahí mismo Cárdenas Batel agregó que resistir ha sido parte de la esencia del cine mexicano. El gobierno ha dicho que con los apoyos están asegurados y nos gustaría saber, tal vez a detalle, de cómo se van a implementar esos apoyos a partir de la desaparición de los fideicomisos. Seguramente se presentará un plan alterno, no lo daría por descontado, dijo Cárdenas Batel. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Tlatlaya y Ayotzinapa, los casos que persiguen al ejército con Cienfuegos. El paso del general detenido en los Estados Unidos al frente de la Sedena quedó marcado por esos dos hechos que involucran la muerte y desaparición de decenas de personas. El ejército en manos del general Salvador Cienfuegos, hoy detenido en Estados Unidos, está marcado por dos hechos emblemáticos en la etapa temprana del sexenio de Enrique Peña Nieto: la matanza de civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La tarde de ayer jueves, el que fuera uno de los hombres de confianza de Enrique Peña Nieto fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles a solicitud de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés. Hoy el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional es el exfuncionario federal de mayor rango tras las rejas. La madrugada del 30 de junio del 2014, un total de 22 personas murieron a tiros en una bodega en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La versión de los militares del 102 Batallón de Infantería
indicaba que realizaba labores de reconocimiento sobre la carretera federal número 2 cuando pasaron frente al inmueble una obra negra y sin puerta. Uno de los sargentos se percató que al interior una persona estaba armada, por lo que informó a sus compañeros. La narrativa oficial sostenía que fueron agredidos por los civiles que se encontraban en la bodega, por lo que repelieron la agresión y, como saldo, las 22 personas murieron. El general Cienfuegos defendió en varias ocasiones la versión oficial en entrevistas con medios de comunicación nacional. 8 militares detenidos por el caso Tlatlaya. Investigaciones periodísticas pusieron en duda la narrativa dada por los soldados, y una sobreviviente del ataque acusó que fueron ellos quienes agredieron a los civiles cuando estaban dormidos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución que emitió la recomendación 51/2014 por el caso, el intercambio de disparos duró entre 5 y 10 minutos porque las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente. El 22 de octubre de ese año, el ombudsman Raúl Plasencia informó que de las 22 personas civiles que perdieron la vida, 15 fueron ejecutadas por la Sedena, entre ellos 3 adolescentes. Por el hecho, 8 militares fueron detenidos, pero quedaron en libertad en mayo del 2016 y en octubre del 2019 un juez ordenó reaprender a 7 de ellos. Otro episodio que marcó la gestión de Cienfuegos al frente de la Sedena fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la que integrantes del 27 Batallón de Infantería aseguraron solo haber seguido a la distancia la protesta que posteriormente derivó en la tragedia. Familiares de los jóvenes acusaron a miembros del ejército de haber participado directamente en la desaparición de los estudiantes e incluso de rendir falsas declaraciones. De acuerdo con la recomendación 15-BG/2018, caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 24 elementos de ese batallón conocieron los hechos a partir de los cuales desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó interrogar a los integrantes del ejército por la desaparición de los normalistas, pero el general Cienfuegos se negó. Aumentan solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Opacan recuperación. Expertos opinan que estas cifras dejan ver la urgencia de un paquete de rescate en septiembre. A septiembre al menos 25 millones de personas recibían su cheque. El informe de solicitudes semanales de ayuda por desempleo presentado por el Departamento del Trabajo ayer jueves reportó que en la semana que terminó, el 10 de octubre, se acumularon un total de 898,000 solicitudes, registrando así un aumento de 53,000 de las mismas en comparación a la semana anterior. Analistas y economistas esperaban al menos 825,000 solicitudes. El Departamento del Trabajo también informó que a finales de septiembre, al menos 25 millones de personas seguían recibiendo el cheque de ayuda por desempleo. Además mencionó que el dato de la semana previa fue revisado e incrementó en 5,000 nuevas solicitudes respecto a la cifra previamente estimada, que fue de 840,000. Asimismo, las cifras presentadas el día de ayer 15 de octubre reforzaron las opiniones de que la recuperación económica se encuentra estancada y además que la economía necesita de manera urgente otro paquete de rescate del gobierno para las empresas y los desempleados. Con 7 meses de haber iniciado el cierre de la economía en Estados Unidos, las solicitudes iniciales se han mantenido muy por encima del máximo, 665,000,
visto durante la recesión del 2007-2009, aunque están por debajo del récord de 6.86 millones de marzo. Además, durante septiembre, cerca de 3.8 millones de personas perdieron de forma permanente su trabajo. La consecuencia, la debilidad mostrada en el mercado laboral y el daño económico son grandes obstáculos para las opciones del presidente Donald Trump de ganar un segundo mandato en las elecciones del 3 de noviembre. El candidato demócrata Joe Biden ha culpado a la gestión del gobierno durante la pandemia del coronavirus por la peor crisis de la economía en al menos 73 años. El general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, es arrestado en los Estados Unidos. El exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto fue arrestado en Los Ángeles, California, confirmó la Cancillería. El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido ayer jueves en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a solicitud de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés. Cienfuegos Cepeda fue uno de los bastiones en el sexenio pasado de la lucha militarizada contra los cárteles de la droga. Es el segundo elemento del ejército de alto rango del gobierno de Enrique Peña Nieto en la mira de la justicia en este momento. El otro es el general Eduardo León, quien está prófugo y es acusado de vínculos con el robo de hidrocarburos de petróleos mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la detención de Cienfuegos a través de un mensaje en Twitter. He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, escribió el canciller. Ebrard agregó que la cónsul en Los Ángeles, Marcela Celorio, informará en las próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tienen derecho, expuso el funcionario en la misma red social. Aunque el funcionario federal no detalló los cargos, el periodista y columnista León Krause informó que la orden de captura derivó de cargos que le imputa la DEA. Mientras que la periodista del medio ProPublica, Ginger Thompson, quien fue la primera en dar a conocer la detención, detalló que el militar fue aprendido por la tarde cuando pisaba territorio estadounidense por un viaje familiar. El alto mando militar se une ahora a la lista de exfuncionarios detenidos en los Estados Unidos en los últimos meses, que incluye a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y en noticias de los Estados Unidos, Pfizer busca uso de emergencia de vacuna contra COVID-19 a fines del mes de noviembre. La farmacéutica estadounidense desarrolla la vacuna junto a la firma alemana BioNTech, dice la información. Pfizer Inc. dijo el viernes que solicitará la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos de su candidata vacuna contra el COVID-19 alrededor de la tercera semana de noviembre, cuando espera haber alcanzado un objetivo clave sobre seguridad. La farmacéutica estadounidense desarrolla la vacuna junto a la firma alemana BioNTech. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos ha dicho que requiere al menos 2 meses de datos de seguridad antes de autorizar el uso de emergencia de una vacuna experimental contra el coronavirus. En base al ritmo actual de dosis y periodos en que se integran los voluntarios, Pfizer espera contar con los datos de seguridad en la tercera semana de noviembre, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de la compañía, Albert Bourla. Pfizer había dicho previamente que esperaba obtener los datos de sus ensayos clínicos
de fase final durante el mes de octubre. Revisará CONACYT solicitud de ingreso de Gers Manero al Sistema Nacional de Investigadores. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT acatará la recomendación emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, tras comprobar actuaciones de trato diferenciado en agravio de Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, a través de sus comisiones dictaminadoras, revisora y de aprobación para su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, el cual le fue negado en 5 ocasiones. De acuerdo con la resolución presentada por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, Raimundo Espinosa Hernández, en un foro académico, el Consejo, a través del sistema, procederá a evaluar al doctor Alejandro Gers Manero como aspirante a dicho sistema de conformidad en los términos administrativos y procedimientos que establece la autoridad jurisdiccional administrativa, salvaguardando su derecho a la igualdad y a la no discriminación. El Consejo señala que quedó acreditada la responsabilidad de CONACYT, responsable de la operación del sistema, que a través de sus distintas instancias, como las comisiones dictaminadoras, revisoras y de aprobación, realizó un trato diferenciado en agravio de Gers Manero al emitir resoluciones que le negaron su ingreso al sistema carente de fundamentación o motivación. También se identificó que no hubo deliberativos claros y deficientemente documentados, además de que hubo una aplicación de excepciones arbitrarias que materializaron conductas discriminatorias que afectaron su derecho a la igualdad. Luego de una batalla legal de 10 años, la resolución emitida por CONAPRED también contempla la capacitación a los titulares y responsables del sistema por participar o para participar en un curso sobre derecho a la igualdad y no discriminación, se informó. ¿Cuántos deben recibir y qué restricciones tienen los nuevos partidos? Órale. Ahora que redes sociales progresistas y Fuerza Social por México tendrán financiamiento público, también enfrentarán el próximo año el reto de mantener su registro. Ahora que redes sociales progresistas y Fuerza Social por México cuentan con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ser partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral tendrá que llevar a cabo de nueva cuenta algunos ajustes al presupuesto asignado al financiamiento de todos los institutos políticos. De cara a las elecciones del 2021, México contará con la participación total de 10 partidos. Los 3 nuevos partidos, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario, así como el PAN, Morena, PRD, Verde Ecologista, PRI, PT y Movimiento Ciudadano. El INE deberá llevar a cabo una redistribución del financiamiento destinado a los partidos para otorgar al RSP y Fuerza Social por México las prerrogativas que le corresponden por lo que resta del año. El artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos especifica que cada nuevo partido se le otorgará el 2% del monto que por financiamiento total le corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año. Las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surtan efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año especifica. De tal manera que los 2 nuevos partidos, al igual que los 8 que estaban registrados antes de esta resolución del tribunal, deberán contar con financiamiento ordinario para actividades específicas y prerrogativas postales y telegráficas para los últimos 2 meses y medio de este año.
Apenas el pasado 8 de septiembre, luego de que Encuentro Solidario obtuvo su registro, el INE ya había llevado a cabo una redistribución de financiamiento, pero ahora de nueva cuenta tendrá que modificarlo, dicen las noticias. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias por acompañarnos hoy viernes 16 de octubre. Frena y López Obrador son muy parecidos. La crítica de The New York Times a los movimientos opositores en México. Aseguran que, por ejemplo, ambos movimientos fueron levantados a partir de los fracasos de otros y se benefician de la polarización. El Frente Nacional Anti-AMLO, liderados por Gilberto Lozano, ocuparon las calles del centro histórico desde mediados de septiembre del 2020 y actualmente mantienen un plantón con casas de campaña en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Sin embargo, han sido blancos de grandes críticas, empezando por las del presidente y protagonistas de polémicas que van desde las férreas palabras de su cabecilla hasta la supuesta falsa ocupación del campamento en la Plaza de la Constitución, pues hasta el aire ha arrastrado varias de las casas. Al respecto, el periodista Diego Fonseca, escribió para el diario The New York Times que se trata de una oposición crispada y sin propuestas que daña a México, pero aseguró que hay razones detrás del enojo de quienes lo conforman. Lo principal es que se trata de un presidente que ha llevado su gobierno como un cacique y tomando decisiones severamente cuestionables con la pandemia y la gestión pública en general, de acuerdo con el columnista. Por otra parte, opinó que se trata de un grupo de personas que simplemente están enojadas y calificó el movimiento como la oposición por hartazgo, además de señalar que dentro de sus ideales no existe una propuesta clara. Aclaró también que se trata de un aglomerado en el que únicamente practican la política de subjetivismo identitario, al desafuero como método y la intolerancia como bandera. Desean quejarse y ya, y por lo mismo necesitan un enemigo vivo contra quien medirse, uno que mantenga la sangre hirviente, redactó Fonseca. Pero a la vez consideró que tanto el frente opositor como Andrés Manuel López Obrador tienen muchas características en común, pues para empezar, se benefician mutuamente de la polarización, a la vez que la democracia en el país va deteriorándose cada día, dijo. El Fondo Monetario Internacional pide mantener estímulos fiscales para los más vulnerables. El apoyo a las familias trabajadoras y empresas seguirá ayudando a reducir el impacto de la pandemia en el mundo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hizo un llamado a los 189 países miembros para mantener el apoyo fiscal hacia los grupos vulnerables mientras no esté resuelta la situación sanitaria. Al participar en la plenaria de las reuniones anuales que se han tenido que realizar de forma virtual para limitar el riesgo de contagio por el COVID-19, destacó que el apoyo a las familias trabajadoras y empresas seguirán ayudando a reducir el impacto de la pandemia que sigue latente en todo el mundo. Este dicho ha sido interpretado como un mensaje al gobierno de Estados Unidos, que ha dejado en suspenso la aprobación del segundo paquete de alivios hasta que se completen las elecciones presidenciales. La relevancia de estos alivios fiscales en Estados Unidos tiene impacto mundial, pues ayudan a afianzar la recuperación de la primera economía del mundo, y para México en particular, pues estos cheques que reciben los trabajadores mexicanos en aquel país son compartidos con sus familias de origen vía remesas, explicó aparte el economista del Instituto Nacional e Internacional de Finanzas,
Jonathan Fortune. Al dirigirse a los representantes de los países miembros, la directora gerente también insistió en solicitar apoyo de los países para la producción y distribución de vacunas y tratamientos eficaces para garantizar que toda la gente tenga acceso de forma uniforme. Desde el pasado martes, al presentar el panorama económico mundial con su actualización de expectativas, la consejera económica del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, resaltó que sin una vacuna disponible en todo el mundo no tendremos una recuperación sostenible, dijo. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Morena insiste, busca que consulta sobre expresidente sea el día de la elección. En la Cámara de Diputados, Pablo Gómez presentó una iniciativa para que el ejercicio, ya avalado por la Corte, se realice el 6 de junio del 2021 y no en agosto como establecen las reglas actuales. Morena no quita el dedo del renglón con la fecha para la consulta sobre posibles juicios a los expresidentes de la República. Con una iniciativa, su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados formalizó ayer jueves sus intenciones para que este ejercicio sea el mismo el día de las elecciones del 2021, o sea, el 6 de junio. El diputado Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada, presentó una propuesta para reformar la Constitución y que la consulta pueda realizarse ese domingo y no en agosto, como se establece actualmente. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán el primer domingo de junio. Se lee en la iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución. Gómez defiende que con esta propuesta se busca reducir el impacto presupuestal de la consulta y generar una mayor participación ciudadana. Esta modificación habría de permitir una optimización de esfuerzo de recursos de la autoridad electoral, que podría utilizar las mismas casillas, funcionarios, infraestructura y demás bienes e insumos destinados a la realización de la elección, indica. El documento sostiene que realizar 2 ejercicios democráticos en un año electoral, con solo 2 meses de diferencia, pone en riesgo los niveles de participación e imprime un grado de dificultad en la efectividad de la consulta. Gómez no es el único que ha presentado una propuesta en este sentido. El 7 de octubre, el morenista Ricardo Monreal también solicitó al Senado que se reforme la Constitución para que la consulta se lleve a cabo el 6 de junio del 2021 bajo el mismo argumento. Y por otra parte, la DEA anunció su mayor decomiso doméstico de metanfetaminas en la historia. Los cargamentos fueron obtenidos durante la investigación de una organización vinculada al cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la incautación sin precedentes de 1 tonelada de metanfetaminas en Los Ángeles, confiscada por la DEA a principios del mes, junto con importantes cantidades de cocaína y heroína. Esta es suficiente droga para dar o probar una dosis de metanfetaminas para cada hombre, mujer y niño en Estados Unidos, dijo a reporteros Timothy Shea, jefe interino de la agencia antidrogas, en un almacén en Montebello, cerca de Los Ángeles, y frente a una pirámide de 3 metros con la droga decomisada. El cálculo mencionado apunta a más de 45 millones de personas. Estudio tras estudio ha mostrado que donde hay adicción a las metanfetaminas, también hay un aumento de crímenes violentos, incluyendo robos, asaltos y asesinatos. El enorme alijo se encontró junto con más de 400 kilos de cocaína y casi 6 kilos de heroína, como parte de la operación Escudo de Cristal, un esfuerzo lanzado por la DEA en febrero a nivel
nacional. Shea dijo que la incautación marca un golpe importante contra los cárteles de la droga que utilizan Los Ángeles como centro para mover las drogas ilícitas a través de la frontera suroeste con México. Bill Bodner, el jefe de la oficina de la DEA en Los Ángeles, dijo que la operación ha afectado a 2.800 arrestos en todo el país en los últimos 6 meses, con casos que serán procesados tanto en California como en Washington, D.C. Shea indicó que cree que las drogas incautadas fueron traficadas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que operan en México. Felipe Calderón, un expresidente que no ha estado calladito como momia, dicen. El expresidente de México se ha mantenido activo a través de los años en la escena política del país y hasta intentó crear un partido político. Felipe Calderón concluyó en 2012 su sexenio como presidente de México, pero no dejó la escena pública ni las aspiraciones y vida política en los 2 siguientes años. El exmandatario opina con frecuencia de asuntos políticos y hasta emprendió con Margarita Zavala, ex candidata presidencial, el intento fallido de crear un partido político nuevo con la organización México Libre. Calderón nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Es abogado de profesión y se unió al Partido Acción Nacional cuando era joven hasta llegar a ser presidente del partido de 1993 a 1995. Fue presidente de México del 2006 al 2012 y su sexenio estuvo marcado con la lucha contra las drogas y los sanguinarios cárteles. Después de dejar la presidencia, Felipe Calderón se ha mantenido muy activo en la vida pública del país y en redes sociales. Estos han sido los momentos clave de su vida después de la presidencia. También, cuando la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa llegó a su fin, el expresidente dejó Los Pinos y se mudó a Estados Unidos, ya que la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard le otorgó una estancia académica de 1 año. El nombramiento despertó una gran polémica en redes en México, pero esto no detuvo a Calderón, quien fue fotografiado en varios eventos públicos durante su estancia académica. La Escuela de Gobierno John F. Kennedy y de la Universidad Harvard fue creada en 1936. Esta escuela fue la primera institución en el mundo en consagrarse al estudio de las políticas públicas y el gobierno. Actualmente es una de las universidades más prestigiadas en todo el mundo. Esto es Noticias desde el Centro. Coronavirus en México. Ebrard pronosticó que para septiembre de 2021 se habrá vacunado a todos los mexicanos. El funcionario detalló que la Secretaría de Salud se encuentra analizando otras 6 vacunas como alternativas en caso de que alguna falle. En México, el número de muertes a causa de la COVID-19 ya superó los 85,000 y aunque hasta el momento no exista una vacuna disponible, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el medicamento llegará a finales del 2020 o a inicios del próximo año, y el periodo en que se aplique a toda la población podría cumplirse hasta el mes de septiembre. Durante una entrevista para Grupo Fórmula, el funcionario puntualizó que probablemente pueda llevar cuando menos del mes de diciembre o enero hasta el mes de septiembre del año que entra. Ya la Secretaría de Salud nos daría detalles más adelante cuando nos dé a conocer su plan de vacunación. Marcelo Ebrard, quien se ha encargado de gestionar las relaciones con otras naciones para que México consiga una vacuna en contra del coronavirus,
También estimó que este año no habrá autorización para alguna de las vacunas con la que el país tiene acuerdos, pues muchas de ellas se encuentran en fase 3 y presentarían sus resultados en los próximos días de noviembre. En el caso de que algunos de estos medicamentos falle, el canciller también explicó que en la actualidad la Secretaría de Salud se encuentra analizando otras 6 vacunas adicionales a las que ya se tenían un acuerdo para reemplazarlas. Además señaló que si la autoridad se ve en la necesidad de llevar a cabo este proceso debido a que alguna de las vacunas previstas no funcione, a México se le devolvería el dinero que entregó a manera de anticipo. Sin embargo, no dio más detalles debido a acuerdos de confiabilidad. Marcelo Ebrard también ha puntualizado que ningún mexicano quedará sin ser vacunado en contra de COVID-19, pues los contratos de compraventa que tienen con 3 farmacéuticas, así como su adhesión al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, garantizaría la aplicación de la inyección para 116 millones de mexicanos. Cabe recordar que el país destinará más de 35,000 millones de pesos para adquirir las vacunas a través de los laboratorios de AstraZeneca, Pfizer y CanSino, así como del mecanismo COVAX, el cual contempla un portafolio de 18 farmacéuticas que también se encuentran desarrollando una alternativa para acabar con la pandemia. Un plan de reforma, la ley del impuesto sobre la renta amenaza a asociaciones no lucrativas. La propuesta que está por discutir el Congreso plantea endurecer las reglas fiscales para las asociaciones y que si una no conserva el registro como donataria, pierde su patrimonio, dicen los expertos. Las asociaciones de fines de lucro y con objetivos altruistas aseguran estar en riesgo de desaparecer debido a modificaciones planteadas a la ley del impuesto sobre la renta, que deben ser discutidas y votadas por el Congreso durante este mes. La ley actual define a estas instancias como todas aquellas asociaciones que no buscan la generación de una utilidad y por ello pagan impuestos como persona moral con fines no lucrativos y pueden recibir donativos en efectivo o en especie sin tener que cubrir el ISR. Además, pueden aplicar los donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva. Y en noticias que nos llegan desde Argentina, Mauricio Macri, en 2023 vamos a volver al poder en la Argentina. Un diálogo con Infobae, el expresidente insistió con la idea de que hay que realizar un balance económico de su mandato hasta las PASO. Sin duda dejé una economía mejor de la que recibí. Hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Las críticas a la cuarentena, los números de la pobreza y el frente judicial también fueron parte de la entrevista. Mauricio Macri llegó con una sonrisa y saludó con el puño, sport impecable, mocasines sin medias. Revisó sus notas y se preparó para una entrevista de 50 minutos exactos en la que abordó su relación con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, su mirada sobre la cuarentena, la actual crisis económica y las asignaturas pendientes que quedaron tras sus 4 años de mandato presidencial. Macri recibió en la casa de 2 plantas que alquila en Acassuso y la entrevista con Infobae se realizó en su estudio personal. 2 bibliotecas de madera oscura sobresalen en la decoración sencilla. En los estantes se pueden encontrar libros de Henry Kissinger, Carlos Fuentes, Michelle Obama, Ken Follett y Félix Luna. Entre tanta literatura heterogénea, llama la atención 3 tomos dedicados a un líder mundial del siglo XX, Winston Churchill. Aparece en biografías muy connotadas
en la ciencia política. El expresidente tomó agua mineral sin gas, aseguró que no extraña al poder y los viajes alrededor del planeta y esquivó una definición acerca de futuro político. Aprovechó la ocasión para aparecer como un primus inter pares, ratificó su cercanía con Marcos Peña, elogió la vocación del poder de Horacio Rodríguez Larreta, quien quiere ser presidente desde los 5 años. Dijo, aseguró que no tiene diferencias con el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y nunca mencionó a Elisa Carrió. Sin dudas, dejé una economía mejor de las que recibí. Hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron, vuelve el kirchnerismo y asistimos a una destrucción del dólar. De la bolsa saltó el riesgo país. El gobierno político terminó el 10 de diciembre, pero la economía se maneja con expectativas. Fue una de las frases de Macri para analizar la situación económica que le dejó Alberto Fernández cuando abandonó la Casa Rosada. Y hablando de noticias, aquí en México no hay ninguna investigación contra Salvador Cienfuegos, dice López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en México no hay ninguna investigación contra Salvador Cienfuegos, por lo que se esperarán a que esta tarde revelen en Estados Unidos los cargos por los que fue detenido el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. No existe ninguna investigación en México en contra del general Salvador Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico. No existe nada. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado que lleva los asuntos de Genaro García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Joaquín Guzmán Loera. Tenemos que esperar a que se sepa de qué se le acusa. Si se demuestra que hay una red, una relación de complicidades y si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o militares, sin estar laborando en el gobierno, ya sean en competencias del gobierno que tienen que ver con actividades civiles o en las Fuerzas Armadas, van a ser suspendidos en tanto se termine el proceso de investigación y en caso de ser responsables, se procederá en contra de ellos. Asuntos tan lamentables como este, el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, e indicó que eso es muestra de cómo se fue degradando la función pública durante el período neoliberal, dijo López Obrador. Estas son las noticias que se generan en Tamaulipas. La Coordinación de Protección Civil en Tamaulipas informó que el ingreso del Frente Frío número 7 provocará que en municipios del centro del estado la temperatura llegue hasta 9 grados centígrados. Además, traerá lluvias para ciudades como Tampico, Ciudad Madero y Altamira. La dependencia estatal indicó que de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se aprecian temperaturas mínimas para este viernes de 16 grados centígrados en un municipio de la frontera como Nuevo Laredo, mientras que en Reynosa y Matamoros de 19 grados centígrados, al igual que en Ciudad Victoria. Donde sí bajará más el termómetro es en las zonas altas donde el clima se mantendrá muy frío, y citó como por ejemplo Miquihuana, donde la mínima será de 9 grados centígrados. Para la zona sur, la temperatura será de 20 grados centígrados, pero con una probabilidad de lluvia de hasta un 60%. Y por otra parte, también en Matamoros desinfectan autos que cruzan de Brownsville a Matamoros.
De igual forma, se verifica que lleven puesto su cubrebocas y que no tengan fiebre. Como una medida sanitaria, se inició con la desinfección de vehículos en los puentes internacionales. De igual forma, se verifica que lleven puesto su cubrebocas y que no tengan fiebre, reveló Carlos Alberto García González. La revisión forma parte de la fase 2 de reapertura económica que implica filtros, pero no de forma permanente. El programa Hoy no circula y el uso correcto del cubrebocas, añadió el funcionario estatal. García González indicó que el 80% de la ciudadanía cumplió de que COEPRIS y la jurisdicción sanitaria se les permitiera desinfectar su vehículo, acorde lo que se determinó en el programa por la Secretaría de Salud y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La revisión se hizo en el puente internacional de Brownsville Matamoros, Puente Viejo, donde estuvieron la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Tercera Jurisdicción Sanitaria, funcionarios del Gobierno del Estado, la Policía Estatal y Tránsito Local. No bajaremos la guardia para que podamos seguir avanzando en las fases de reapertura económica y a la vez protegiendo la vida de todos, comentó finalmente el secretario del Gobierno del Estado, Carlos García González. Abasto de vacuna está garantizado. El titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Alejandro Ramírez Moncada, aclaró que el abasto de dosis para la campaña de vacunación con la enfermedad de la influenza está asegurada, sino que el fenómeno que se presentó fue por motivo del fenómeno de la gran concurrencia de familias en algunos centros comunitarios. Dijo que precisamente el pasado miércoles se realizó el pago de las dosis que se concedieron en calidad de préstamos al ISSSTE y al Seguro Social y que fueron aproximadamente 5,000, de manera que ya se normalizó la aplicación de la vacuna. El fenómeno que se nos presentó fue que en los centros comunitarios donde tenemos una mayor concurrencia, tal como el de la colonia Euskadi y otros, nos provocó que se nos agotase las dosis. Peor nada fuera de lo normal, expresó. Incluso ayer jueves, sin dar un anuncio oficial de que ya habían llegado las dosis, sin embargo, desde muy temprano las familias hicieron fila de manera que consideramos que la demanda de vacuna siga al alza, agregó. El entrevistado citó que se estima que hasta el momento y desde que se puso en marcha la campaña de vacunación sean aproximadamente unas 8,000 dosis las que se hayan aplicado, añadió el funcionario. Y bueno, pues este fin de semana allá en Matamoros van a abrir la playa Bagdad. Tras haber sido cerrada la semana pasada debido a los destrozos que ocasionó la marea alta provocada por el huracán Delta, autoridades municipales confirmaron que este viernes se reabrirá la playa Bagdad. La apertura se dará este viernes a partir de las 10 de la mañana, por lo que invitaron a la población a acudir, siguiendo lineamientos de seguridad que, como no acudir más de 5 personas por vehículo y no introducir bebidas alcohólicas. La secretaria de Turismo local, Máxine Amaro González, señaló que tuvieron que realizar varios trabajos de limpieza y rehabilitación en el balneario, en donde sacaron más de 30 toneladas de basura. Mañana abrimos a partir de las 10 de la mañana, luego de una semana de trabajo de limpieza, en donde nos estuvieron apoyando los compañeros para retirar la basura y desastre que dejó el paso del huracán, indicó. Manifestó que fueron más de 500 metros cuadrados de rompeolas los que se dañaron por la marea alta, así como los accesos por escaleras, que alrededor de 50 sombras y palapas que también quedaron destruidas, por lo que hubo
una gran cantidad de basura que se retiró de la orilla de la playa. Por último, exhortó a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de los anuncios en la página oficial, en donde se estará informando cuánta capacidad se tenía todavía para recibir durante este fin de semana que se da la reapertura de la playa Bagdad, allá en la heroica ciudad de Matamoros. Noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y hablando de coronavirus, en el estado de Guanajuato suman 45.785 casos confirmados del COVID-19. 2.631 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 63.177 casos los descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman ya 45.629. Y además 40.642 son los casos recuperados del padecimiento. Los decesos en Guanajuato, 3.068, dice la información. Y es como sigue: en Abasolo, 29, Acámbaro, 36, a Paseo el Alto, 15, a Paseo el Grande, 36, Celaya, 294, Comonfort, 22, Cortázar, 66, Cuerámaro, 10, Doctor Mora, 7, Dolores Hidalgo, 53, Guanajuato Capital, 83, Guanímaro, 9, Irapuato, 311, Jaral del Progreso, 14, Jerécuaro, 7, León, 1078, Manuel Doblado, 21, Moroleón, 18, Ocampo, 12, Pénjamo, 53, Pueblo Nuevo, 1, Purísima del Rincón, 25, Romita, 35, Salamanca, 181, Salvatierra, 49, San Diego de la Unión, 8, San Felipe, 33, San Francisco del Rincón, 65, San José Iturbide, 22, San Luis de la Paz, 64, San Miguel de Allende, 35, Juventino Rosas, 46, Santiago Marabatío, 5, Silao, 170, Tarimoro, 6, Tierra Blanca, 4, Uriangato, 17, Valle de Santiago, 54, Victoria, 5, Villagrán, 39, Jichú, 3, Yuriria, 23. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Esta noticia la podrá usted leer más ampliamente si entra a esta página que le he dado a conocer. Mientras tanto, el Pleno del Congreso local aprobó la reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por los diputados del PAN en materia de delitos informáticos. Las modificaciones establecen la creación de un capítulo denominado Delitos Informáticos, el cual señala a quien sin consentimiento del sujeto pasivo use o entre a una base de datos, sistema, equipos o medios de almacenamiento informáticos con el propósito de obtener un beneficio indebido, bienes o información para sí o para un tercero, o para conocer, interceptar, interferir, recibir, alterar, dañar o destruir la información o los datos contenidos. Se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 20 días de multa. Y cuando el sujeto pasivo sea el Estado, los municipios o los organismos autónomos se impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 10 a 40 días de multa. Y por otra parte, de 20,000 pruebas realizadas en Guanajuato, solo 8 podría adquirir inmunidad, dicen las noticias. De 20,000 pruebas realizadas en Guanajuato, solo 8 podrían adquirir inmunidad. Guanajuato es el primer estado en resultados preliminares no satisfactorios de los estudios realizados a pacientes infectados por COVID-19
y que se recuperaron, ya que de 20,000 pacientes infectados por COVID-19 y recuperados a quienes se les hizo un estudio, solo el 8% desarrolló anticuerpos y pueden ser inmunes al virus, informó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado, durante la rueda de prensa semanal. Además, invitó a la población más vulnerable, que son los enfermos de cáncer, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes con VIH, menores de 5 años y mayores de 60, a aplicarse la vacuna contra la influenza, para evitar que se agrave el problema con el coronavirus durante la temporada invernal, ya que recordó que el año pasado murieron 21 guanajuatenses por esta causa, de los cuales 20 no se aplicaron la dosis. Durante la conferencia sobre la contingencia por el COVID-19 en Guanajuato, Díaz Martínez resaltó que lo más difícil de la pandemia es el prolongado que ha sido la contingencia, pero en lo que respecta a la entidad, el gobernador no se ha limitado los recursos para atender a los guanajuatenses. Mientras que en el tema de regreso a clases, señaló que se tiene que haber congruencia y todas instituciones educativas deben tomar la medida que adoptó la Universidad de Guanajuato para regresar a las aulas hasta enero del 2021. Porque aún está la posibilidad de regresar al semáforo rojo, mientras la población no tome las medidas sanitarias esenciales, lavado de manos, usar cubrebocas y gel antibacterial, así como mantener la sana distancia, porque aún hay COVID en el estado. Además, hizo un recordatorio a toda la población que el uso de cubrebocas es obligatorio en Guanajuato, para todos, tanto para los habitantes como para los turistas. Somos el primer estado con resultados preliminares y no son satisfactorios. Solo 8% desarrolló anticuerpos, pero se sigue recolectando plasma y estudiando a los pacientes que han sido infectados. El 8% de 20,000 guanajuatenses estudiados, dijo el secretario. Está usted en Noticias desde el Centro. Y en noticias de aquí de León, Guanajuato, López Santillana tendría que aumentarse el sueldo. La sugerencia es un incremento del 3.5% al salario para el 2021. A partir del 1 de enero del 2021, Héctor López Santillana, presidente municipal de León, tendría que aumentarse el sueldo en 27,357 pesos si acatara la recomendación salarial que aprobó el Congreso local para los 46 ayuntamientos para 2021. Y es que actualmente el presidente municipal de León gana 129,478 pesos en términos brutos, es decir, sin descuentos al mes. Pero de acuerdo con la recomendación salarial que hicieron los diputados, tendría que ganar 156,834 pesos, también en términos brutos, es decir, que hoy gana menos de lo que debería. Aunque como su nombre lo dice, estos montos establecidos por los diputados no son obligatorios, sino que queda libre albedrío de los presidentes municipales, síndicos y regidores aumentarse o disminuir su sueldo. En cuanto a los síndicos, Leticia Villegas Nava y Cristian Cruz, quienes actualmente ganan 64,738 pesos brutos, también tendrían que aumentar su sueldo, pues el Congreso local recomendó que ganen 78,416 pesos brutos al mes. Esto significa que si acataran la sugerencia tendrían que percibir 13,678 pesos más mensualmente sin descuentos. En la recomendación del Congreso local para todo el estado, destaca que los alcaldes de León, Irapuato, Silao, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Miguel de Allende tendría que continuar con los salarios más altos encabezados por Héctor López Santillán, con cerca de 157,000 pesos mensuales. 3 diputados de Morena votaron en contra.
Guadalupe Salas Bustamante votó a favor. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros la tarde de hoy viernes 16 de octubre del 2020. Yo les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Yo lo invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de la gran comunidad de Noticias desde el Centro. No me retiro sin antes recordarle, como todos los días, no salga a la calle sin su cubrebocas. Guarde la sana distancia. No acuda a lugares donde haya muchas personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos la mayor parte de veces del día con agua y con mucho jabón. Si tiene usted por ahí en casa gel, utilícelo, también puede prevenir el coronavirus. Si se protege usted, protege su familia. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra emisión de hoy, viernes 16 de octubre, el mes de las lunas más hermosas. Lo invito para que nos acompañe el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Centro, en Noticias desde el Centro, desde León, Guanajuato, para todo el mundo. Le saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta el lunes. Que tenga y pase un feliz fin de semana. No se le olvide acompañarme el lunes. A ver quién falla. Nos vemos. Hasta luego.